Buenas tardes, señores académicos y académicas. Buenas tardes, señores y señoras. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este acto, en el que esta sesión pública que va a solemnizar el ingreso como académico correspondiente de don Ignacio Clemente Estupiñán, quien pronunciará su discurso titulado La nueva música del grupo madrileño de los Ocho. La laudatio será pronunciada por el ilustrísimo señor académico don José Luis Castillo Betancor. ¿Tiene la palabra? Disculpe. Tiene la palabra el secretario, que leerá el acta en el que se eligió académico correspondiente don Ignacio Clemente Estupiñán. Bien, gracias, señora vicepresidenta. Según lo previsto en el artículo 20 de los estatutos de esta Real Academia de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, y en junta plenaria extraordinaria celebrada el 23 de marzo de 2023, figura el nombramiento de don Damián Ignacio Clemente Estupiñán como académico correspondiente, de acuerdo con las facultades que le confiere el vigente reglamento y con los honores y prerrogativas que estatutariamente le corresponden. La propuesta, realizada en tiempo y forma, fue elevada por los ilustres académicos doña Rosario Álvarez, don José Luis Castillo Bentancur y don Gerardo Fuentes Pérez. Gracias. Ahora procederemos a la lectura de la laudatio por el ilustrísimo señor académico don José Luis Castillo Betancor. Excelentísima señora vicepresidenta, excelentísimos e ilustrísimos compañeros académicos, dignísimas autoridades, señoras y señores, para mí representa una gran satisfacción y orgullo dar la bienvenida a Ignacio Clemente Estupiñán como académico de esta Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel. Y en este acto solemne me gustaría compartir unas palabras que nacen desde el más profundo afecto, respeto y admiración hacia nuestro nuevo compañero, a quien conozco ya desde hace bastantes años. Nuestro primer encuentro tuvo lugar en el año 2001. Yo había regresado de Nueva York y él estaba terminando sus estudios superiores en el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas. Había oído hablar de su talento y sus altas capacidades, aunque por desgracia no había tenido la oportunidad de escucharle en directo. Después de una llamada telefónica acordamos reunirnos para ello, interpretando en aquella ocasión, entre otras obras, La Chacona de Sofía Gubaidulina, una compositora rusa casi denostada y muy poco interpretada, y la conocida Fantasía Wanderer de Franz Schubert, obra de gran envergadura conceptual y formal, así como de altísimas exigencias técnicas y musicales. Desde ese primer encuentro, Ignacio Clemente se presentó como un pianista sólido, íntegro, riguroso, disciplinado y honesto, cualidades que personalmente admiro casi por encima de muchas otras. Volveríamos a encontrarnos en 2009, siendo en esa ocasión Ignacio el que regresaba a Canarias tras completar su periplo formativo en Holanda y Estados Unidos. Coincidimos en el concurso de piano Juan Blanco, celebrado en Santa María de Guía y organizado por la Fundación Canaria Néstor Alba. El jurado del mismo estaba constituido, entre otras personas, por nuestra presidenta, doña Rosario Álvarez Martínez, y un servidor, mientras que él participaba como concursante. Por fallo unánime obtuvo Ignacio el primer premio del certamen a la mejor interpretación de una sonata de Mozart, exhibiendo una vez más las cualidades aludidas anteriormente, pero en esta ocasión, además, hizo gala de un refinamiento cada vez más exacerbado, lo que le hizo merecedor de dicho galardón. Finalmente, no sería hasta 2018 cuando convergeríamos de nuevo
en esta ocasión como compañeros del Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas. Aunque la mayoría de ustedes conocerá la amplia y rica trayectoria de Ignacio Clemente, me gustaría compartir, o más bien esbozar, unas pinceladas de algunos momentos de su trayectoria. Pinceladas que considero de especial relevancia, en primer lugar, en relación al campo de la interpretación, para seguidamente abordar su faceta investigadora. Oriundo de Telde, comienza sus estudios de piano a muy temprana edad con su madre, doña María Ángeles Estupiñán, su primera profesora en la Academia Musical Telde. Posteriormente, estudia en el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas de Gran Canaria con las profesoras Charina Montelongo y Purificación Alves. Finaliza ahí el título superior de piano con las máximas calificaciones, obteniendo matrícula de honor y el premio extraordinario de fin de carrera. Durante los próximos 4 años continuará sus estudios en el prestigioso Conservatorio Swelling de Ámsterdam con los intérpretes David Quicken y Jan Wien, siendo premiado con becas concedidas por el Ministerio de Cultura, el Cabildo de Gran Canaria y la Fundación Canaria Mafre Bonarte. En este centro se familiarizará con la interpretación en el clave y en el fortepiano bajo la supervisión de Stanley Copeland y Bart van Oort, nombres de reconocida solvencia y prestigio en la historia de la interpretación musical con criterios historicistas. Posteriormente, y gracias a la prestigiosa beca otorgada por la Fundación La Caixa, Clemente realiza un máster en interpretación pianística en el New England Conservatory de Boston con Patricia Zander, finalizándolo con los máximos honores académicos. Durante esta estancia de 2 años, en su continuo anhelo por adquirir una preparación musical lo más completa y no ligada única y exclusivamente a la ejecución pianística, seguirá ampliando su formación en el clave y fortepiano, recibiendo lecciones de John Gibbons. Aparece en escena en este momento Bruce Stevens, quien fuera presidente de la reconocida manufactura y venta de pianos Stanway & Sons desde 1985 hasta 2007. Permítanme comentarles que, para todos aquellos que hacemos del piano nuestra profesión, tener la oportunidad de disponer de un instrumento de esta insigne firma es sinónimo de las máximas garantías, tanto desde el punto de vista técnico como de la producción sonora del instrumento. Ha sido una marca asociada a la excelencia que prácticamente desde su fundación ha estado ligada a los máximos exponentes de la interpretación pianística internacional, pasando por figuras desde la talla de Franz Liszt, Paderewski, Vladimir Horowitz y más recientemente Christian Zimmermann y Grigori Sokolov. Bruce Stevens fue mentor de Ignacio Clemente durante los 2 años en los que cursó el máster, teniendo la oportunidad de presenciar su recital de graduación en el New England Conservatory y alabando la perfección de sus recursos técnicos, unas interpretaciones acústicas soberbias y una presencia sobre el escenario que resumaba aplomo y confianza, manteniendo en todo momento bajo control todos los aspectos y facetas de su interpretación. A lo largo de todos estos años, Ignacio Clemente ha recibido consejos y asesoramiento por parte de pedagogos y pianistas de primer nivel internacional, tales como Galina Giazarova, Julian Martin, Salomon Mikowski, Roger Tapping, Alexander Herr, Thomas Hansson, Wolfgang Rieger, Asia Trakova, Paul Badura Skoda y un largo etcétera. Asimismo, ha obtenido diferentes galardones en una serie de concursos y certámenes, tales como el primer premio Condes de la Vega Grande en el concurso Pedro Espinosa, primer premio Pedro Espinosa en el concurso extraordinario dedicado al pianista Javier Alfonso, premio de música de cámara Outreach Performance del New England Conservatory, primer premio en el concurso Ciudad de Arucas o el anteriormente mencionado premio en el certamen Juan Blanco de Santa María de Guía. Del mismo modo, ha ofrecido recitales tanto a lo largo de todo el territorio nacional como en Alemania, Holanda, Bélgica, Portugal, Austria, Francia, Brasil y Estados Unidos. Dentro del panorama musical canario, cabe mencionar sus participaciones en el Festival de Música de Canarias con el tenor Manuel Gómez Ruiz y la violinista Irina Peña, y sus colaboraciones con María Orán en producciones para la Ópera de Tenerife.
Su trayectoria y currículum en el campo de la interpretación pianística muestran un eclecticismo encomiable, exhibiendo una solvencia ampliamente demostrada, tanto en el recital a solo como en una gran variedad de combinaciones del espectro de la música de cámara, solista con orquesta y el dúo de voz y piano. Algunas de las cualidades y características del estilo interpretativo de Ignacio Clemente que le hacen destacar con voz absolutamente personal dentro del campo de la exégesis pianística son la búsqueda de una claridad casi hasta la transparencia, en la presentación de las diversas texturas pianísticas, independientemente de la densidad y dificultad de las mismas. Empleo sobrio, pulcro y honesto en su pedalización, equilibrio y proporción en la concepción del fraseo, precisión y esmero en el cuidado de la pulsación, conocimiento exhaustivo de la praxis interpretativa asociada al contexto histórico general y no solo musical de todo aquel repertorio que anda, ausencia de exageraciones, artificios y manierismo. Todo ello coadyuva para mostrarnos a un intérprete solvente, riguroso, metódico y disciplinado, cualidades tan o más importantes que el mero talento per se, aunque quisiera destacar un aspecto que, en mi opinión, le distingue de entre la pléyade de intérpretes del panorama pianístico actual: respeto y honestidad absoluta para con la nota impresa, anteponiendo siempre el mensaje y, consecuentemente, el espíritu de los autores interpretados, en detrimento de aquellas decisiones o acciones impulsadas, en muchos casos de manera arbitraria, por el ego o la necesidad de destacar que tan frecuentemente podemos observar en los tiempos actuales. Esta línea de pensamiento y actuación le contextualiza y sitúa en la línea de los grandes intérpretes de la ya extinta escuela pianística alemana, en la más pura tradición de pianistas como Wilhelm Kempff, Wilhelm Backhaus, Claudia Orrau, Alfred Brendel y, más recientemente, ya acuñado bajo el concepto de la nueva objetividad, a figuras como Paul Lewis e Igor Levy. Nuestro querido y admirado académico Guillermo García Alcalde profesaba una profunda admiración, respeto y estima a Ignacio Clemente, reseñando en numerosas ocasiones su pianismo de lujo, brillante, rítmico y colorista. Precisamente fue Guillermo García Alcalde uno de los artífices de la magnífica velada celebrada en marzo de 2011 en la sala de cámara de la Konzerthaus de Berlín. En aquella ocasión, la Asociación Canarias Alemania, creada por el académico de honor de esta corporación, Jerónimo Saavedra, rendía homenaje a otro de nuestros académicos, Juan José Falcón Sanabria, interpretándose en ese concierto un repertorio monográfico con una selección del catálogo de Juan José Falcón y siendo Ignacio Clemente el encargado de preparar la integral de su obra para piano. Por las características totalmente particulares inherentes al lenguaje de Juan José Falcón, podemos afirmar que el esfuerzo que supone acometer semejante tarea implica un desgaste emocional e intelectual especialmente elevado. Las obras pianísticas de Falcón exigen un lenguaje propio completamente singular, fruto del depurado proceso de interiorización y asimilación que el compositor, a través de la interrelación vivencial con los elementos más telúricos de nuestra geografía, como el mar, la lava volcánica, el viento, etc., acrisoló a lo largo de su vida. De manera única y diferenciada con respecto del resto de sus contemporáneos, Falcón emplea recursos técnicos musicales traduciéndolos a una maniobrabilidad física que, desde el punto de vista de la biomecánica pianística, da muchas veces lugar a un gesto abigarrado e incluso incómodo. Gesto que no hace concesiones a una funcionalidad motriz y muscular aparentemente más lógica, pero siempre en pos de una expresividad especialmente intensa. En el concierto celebrado en Berlín, Ignacio presentó brillantemente las piezas Dodeca, Vibración, Ananqué, Destellos de lo hondo y Luz de aura, teniendo una extraordinaria y cálida recepción en el público que abarrotaba la sala. En el ámbito de la investigación académica, Ignacio obtiene en 2016 el título de doctor con la mención cum laude en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Granada,
Fruto de su tesis doctoral, escribe el libro Rosa García Scott y la generación del 27. Publicado en 2018 por Ediciones Idea, supone la primera biografía de la compositora. Podríamos afirmar que este hecho supuso un auténtico punto de inflexión en su trayectoria, presentándose a partir de ese momento y hasta la actualidad como un investigador riguroso y contribuyendo con sus estudios al enriquecimiento de la comunidad investigadora, interpretativa y docente, aportando recursos de gran calado. En esta faceta ha sido pionero en la recuperación de la figura de Rosa García Scott, con la que el propio Ignacio ha manifestado en ocasiones que sentía un compromiso prácticamente desde que nació. Relacionada con Federico Pedrell, fue discípula directa de Manuel de Falla en el ámbito compositivo y de Enrique Granados en su faceta pianística. Esposa del también compositor y musicólogo Jesús Baligay, así como miembro activo y de especial relevancia en la generación del 27. Para la elaboración de este libro, Ignacio Clemente dispuso del fondo de doña María Teresa Heredia, amiga del autor y heredera de los papeles de la compositora, aclarando datos biográficos, tales como su relación con Lorca o Nadia Boulanger, y dando cuenta de hasta 36 composiciones, así como de su localización, el estado de conservación cuando se sabe, así como la fecha de composición y de estreno si lo hubo. El presente volumen tuvo una excelente acogida en todo el territorio nacional, recibiendo numerosas críticas y reseñas, alabando ya cualidades presentes desde el comienzo de su faceta pianística, como el rigor, la tenacidad y la seriedad. Especialmente emotiva fue para Ignacio la presentación del libro en diciembre de ese año en la Residencia de Estudiantes de Madrid, precisamente en la misma sala y ante el mismo piano en el que Rosa García Scott interpretara las obras presentadas en aquella época pertenecientes al grupo madrileño de los 8, tema sobre el que nuestro académico versará a continuación su disertación. Me gustaría citar aquí una reseña a la que el propio Ignacio profesa un especial cariño, primeramente por el autor de la misma y, en segundo lugar, por el medio en que fue publicada. Se trata de un artículo de Tomás Marco para la revista especializada Scherzo, publicado en marzo de 2019. En él, el autor comenta que el material que reseña Ignacio Clemente es de primera importancia musicológica y va a contribuir a que la obra de la compositora se pueda conocer. Sabemos que en algunas sesiones de presentación del libro se han interpretado varias y ese es el camino correcto de la verdadera función de una indagación musicológica. De esta manera se contribuye a que la autora deje de ser una página de diccionario para convertirse en una creadora real y que el público, que es para quien escribía, se pueda acercar a su trabajo creativo. Es un magnífico punto de partida para futuras investigaciones y además recupera una figura histórica muy poco recordada. También, en ese mismo año, 2018, Ignacio Clemente, en colaboración con doña Ana Luz Arjona, presentaría en el Centro de Documentación de Andalucía el volumen Rosa García Scott, 2 obras para piano, publicado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía e interpretando al final del acto las 2 piezas recuperadas, Tempo di Marcia y Tempo di Mazur. Tras la publicación de la biografía de Rosa García Scott, Ignacio decide grabar un total de 23 piezas, 10 de ellas inéditas, hasta la fecha de su materialización sonora para el sello Orpheus Classical. Bajo el título de Piano Tribute to Rosa García Scott, fue acogido con gran éxito por parte de la crítica especializada. En palabras de Lucía Martín Maestro, para la revista Melómano, el músico canario no solo ha dedicado prácticamente toda su vida al estudio de este personaje, sino que además centró en esta figura su tesis doctoral, donde ofrece no solo una reconstrucción exhaustiva de la biografía de la autora, sino también de su música. En definitiva, Ignacio Clemente nos ofrece un interesantísimo trabajo en el que aúna la investigación con la interpretación y cuyas pulcras y exquisitas interpretaciones nos acercan de manera inestimable a la autora.
Posteriormente, realizará la edición crítica del primer volumen de partituras Rosa García Scott, Obras para piano, de Editorial Piles, publicando en los años sucesivos los volúmenes Jesús Baligay, 6 piezas para piano, y Jesús Baligay, 2 obras para piano, Epitalamio en sol y Epigrama, ambas publicadas en 2021 a cargo de la editorial Pentagrama Digital. Todas estas obras han tenido, al igual que sucedió con el volumen bibliográfico anteriormente citado, un entusiasta recibimiento que se ha visto materializado en la inclusión por parte de numerosos conservatorios del panorama nacional de las obras reseñadas en sus respectivas programaciones didácticas. Mencionaremos, en último lugar, el estreno, en septiembre de 2021, del concierto para piano y orquesta de Rosa García Scott, con la orquestación revisada y finalizada a cargo de otra académica de nuestra corporación, Laura Vega Santana, junto al maestro José Luis Temes y la Orquesta Ibérica en el Auditorio de León, dentro del Festival de Música Española. Este concierto fue grabado y publicado posteriormente en el disco Rosa García Scott, obra completa, obteniendo el prestigioso premio Melómano de Oro. En este disco, el guitarrista Samuel Diz presenta Española, la única obra para guitarra y orquesta de la compositora, e Ignacio Clemente interpreta la totalidad de su música para piano. En su anhelo por continuar la divulgación tanto de la figura de Rosa García Scott como la del resto de miembros que integraron el Grupo de los 8, Ignacio realiza una serie de conferencias-conciertos a través de la geografía nacional, presentando en ellas los estrenos absolutos de las obras para piano de Rosa García Scott, entre las que destacamos la Real Academia Canaria de Bellas Artes, la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Telde, la Residencia de Estudiantes de Madrid, el Festival de Música de León, CaixaForum de Barcelona y el Penn State College of Arts de Illinois, entre otros. Actualmente es profesor del Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria y forma parte de la Junta Directiva de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria, con la que realiza una valiosísima labor de gestión y divulgación, no solo en las salas de concierto tradicionales, sino también en centros educativos de diversa índole, tales como el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas y el Conservatorio Superior de Canarias, a través de charlas, clases magistrales organizadas con artistas de especial relevancia dentro del panorama musical internacional. Conjuntamente a estas actividades y en su constante interés por la divulgación de la cultura, ha sido también asesor musical del programa de televisión canaria Canarias Clásicas durante su emisión. Finalmente, y con el permiso de Ignacio, me gustaría anunciarles que en el próximo mes de abril debutará junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, bajo la dirección de Marcus Tens, interpretando Las noches en los jardines de España, de Manuel de Falla. Quizás ha querido el destino o los caminos de la vida que precisamente sea esta la obra por la que tu querida Rosa García Scott se retiró de los escenarios. Con el espléndido bagaje que le acompaña, el tendense Ignacio Clemente se revela como un magnífico embajador de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel. Es por ello que hoy le acogemos gustosamente en esta institución. Querido Nacho, bienvenido. Muchas gracias a José Luis Castillo Alarcón por esta brillante laudatio que ha pronunciado, vertebrada del cariño y del rigor académico y científico. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el académico correspondiente Ignacio Clemente.
Excelentísima señora vicepresidenta, excelentísimos e ilustrísimos compañeros académicos, dignísimas autoridades, señoras y señores. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los miembros en pleno de esta Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel por su acogida y especialmente a doña Rosario Álvarez Martínez, a don Gerardo Fuentes Pérez y a don José Luis Castillo Betancor por proponer mi nombramiento como académico correspondiente de esta noble corporación. Del mismo modo, me gustaría agradecer sinceramente a don José Luis Castillo Betancor por haber aceptado a pronunciar la laudatio, todo un acto de generosidad y de reconocimiento profesional. Mi vinculación a esta academia, además de ser un grandísimo honor, me ha llevado a una profunda reflexión sobre mi labor en el impulso y la promoción de las manifestaciones artísticas, uno de los fines principales recogidos en sus estatutos. En esta sesión pública solemne que me recibe como académico correspondiente, trataré en mi discurso las principales influencias y la presentación del Grupo de los Ocho, con el que siento una especial vinculación por mis trabajos de investigación, conciertos y conferencias realizados hasta este momento, relacionados tanto con estos compositores como con otros que, aunque no pertenecían al grupo, formaban parte de su entorno, como es el caso de Federico García Lorca, Adolfo Salazar, Manuel de Falla, Jesús Baligay o Gustavo Durán. El denominado Grupo de los Ocho, o los compositores del Grupo de Madrid de la generación del 27, formados por Rosa García Scott, los hermanos Rodolfo y Ernesto Halfter, Juan José Mantecón, Gustavo Pitaluga, Salvador Bacarice, Julián Bautista y Fernando Remacha, se presentó oficialmente en la Residencia de Estudiantes de Madrid el 29 de noviembre de 1930. De procedencia muy diversa, se unieron como vanguardia musical española para dar a conocer sus obras y con la intención de dar una continuidad, buscando un estilo propio y siguiendo las corrientes europeas, al empeño renovador y universalista de Manuel de Falla. La Residencia de Estudiantes era el resultante de un programa cultural iniciado en el siglo XIX con la Institución Libre de Enseñanza, que intentaba desarrollar varios campos del conocimiento buscando un ideal interdisciplinar, con el objetivo de conseguir una formación completa y no especializada. Era un lugar donde se unían importantes figuras de la música y la literatura del primer tercio del siglo XX. Las innumerables actividades llevadas a cabo desde su fundación en 1910, tanto por residentes como por otras figuras vinculadas a su obra social y educativa, atrajeron, aunque no fueran residentes, a este nuevo grupo de compositores representantes de la generación musical del 27. La música en la residencia se cultivó como un elemento educativo propio de su sistema de enseñanza. Se encontraba entre sus actividades preferentes y contribuyó a la difusión de las tendencias europeas del momento y a su vez al desarrollo de la música española. Se interpretaron desde madrigales ingleses hasta la primera representación en España de Historia del Soldado de Igor Stravinsky, además de obras de Arnold Schoenberg, Alban Berg, Francis Poulenc, Darius Milhaud, Manuel de Falla, Maurice Ravel o del propio Grupo de los Ocho. En el día de la presentación del grupo en el Salón de la Residencia de Estudiantes, tiene lugar por parte de Gustavo Pitaluga la conferencia Música Moderna y Jóvenes Músicos Españoles, que expone las principales líneas estéticas del grupo en lo que se considera su manifiesto. De sus principales ideas extraemos el realizar una música joven e intrascendente a la par que bella, dar importancia al contenido y el considerar el arte como un juego, alejados del romanticismo atormentado y unidos por tanto con lo que Ortega y Gasset apunta como características del arte nuevo. Se trata de un momento de gran relevancia debido a que es la primera vez que un grupo de compositores se unen por ideales estéticos en España. Estos ideales están basados en la búsqueda de la belleza y la simplicidad, unas veces más cercanas al impresionismo,
otras al neoclasicismo, entendido como una vuelta a la música anterior a la romántica, y en otras a las vanguardias francesas que buscan la intrascendencia, pero en todo caso alejados de la grandilocuencia romántica o las pasiones extremas. En palabras de Pitaluga, en lo que se considera su manifiesto, cito: «En realidad no existe tal grupo, que nadie nos califique como creyentes en una misma estética, única, sola y verdadera, ni como 8 pedantes en posesión de la verdad. Cada cual marcha por su lado en el mundo y cada cual cree en su propia verdad, con todo el respeto para la del compañero y para la de todo el mundo». Sin embargo, más adelante aclara que tienen en común el hacer música joven, hecha sin esfuerzo y con la alegría de un aire libre, evitando los viejos tratados que prohíben muchas cosas. Quieren respirar más anchamente, se sienten capaces de inventarlo todo, usando para ello como plataforma toda la historia de la música, y buscan el no romanticismo, no cromatismo y la no divagación. A continuación, en este manifiesto, Pitaluga hace algunas reflexiones y presenta características sobre los componentes del grupo y las obras que serían interpretadas en su presentación. Salvador Bacarice usa el politonalismo como un juego. Su concertino, escrito en 2 tonalidades, es pura diversión y juventud. La suite Colores de Julián Bautista llena de música la oscuridad en esas claras cascadas de sonoridad de un color musical. Ernesto Halffter supone la unión de la tradición más pura y lo más auténtico de lo nuevo. Rodolfo Halffter evoca el españolismo seco y profundo del padre Soler en su sonata del Escorial. Juan José Mantecón presenta circo, música desprovista de toda traba, un juego musical. Gustavo Pitaluga, para describirse a sí mismo, pide que mezclen y agiten lo que piensen al escuchar su obra y sería lo que él piensa de sí mismo. La música de Fernando Remacha la describe como llena de sugerencias e inquietud. Y finalmente a Rosa García Scott la describe como humilde y misteriosa. En ese día de la presentación, su música dejaría de ser un secreto a voces. Tras la conferencia, Rosa García Scott interpreta al piano obras de todos los componentes del grupo, con el siguiente programa: Concertino de Salvador Bacarice, un fragmento para 4 manos con la colaboración del compositor; Azul de la suite Colores de Julián Bautista; 3 piezas infantiles de Ernesto Halffter, se interpretan 2 de ellas a 4 manos junto a Salvador Bacarice; una de las 2 sonatas del Escorial de Rodolfo Halffter; El oso triste de Circo de Juan José Mantecón; Homenaje a Mateo Albéniz de Gustavo Pitaluga; una de las 3 piezas para piano de Fernando Remacha; y Sarabanda y Giga de la suite para piano de Rosa García Scott. La crítica recoge este momento no solamente por Adolfo Salazar, sino por Ramón Gómez de la Serna, que describe a estos compositores como sus hermanos declarados en el otro arte. Adolfo Salazar, crítico más influyente de la época y defensor de la nueva música, aun cuando no podemos describirlo exactamente como mentor intelectual de este grupo, ejerció como orientador de estos jóvenes e incluso depuró y contribuyó a formar desde la crítica el gusto musical del público. Si bien Juan José Mantecón, en una crítica que firma con su seudónimo Juan del Brezo, afirma que en puridad de la verdad no puede decirse que la misma estética o la misma técnica conforme sus producciones, en líneas generales podemos afirmar que consideran el neorromanticismo una tendencia agotada. El impresionismo de Debussy es visible en muchas de las obras de sus componentes, y puntualmente incluso el expresionismo y dodecafonismo, así como la obra de Maurice Ravel, la estilización de lo popular de Óscar Esplá, la obra de Igor Stravinsky, esencialmente el Pulcinella, escrita sobre la obra de Pergolesi, y el componente lúdico y vanguardista del Grupo de los 6.
Aunque pueda existir cierta heterogeneidad entre sus miembros, una de las principales influencias para el grupo de los 8 son, por una parte, el neoclasicismo, en este caso inspirado en autores como Domenico Scarlatti o el Padre Soler, y por otro lado, Manuel de Falla, con su lenguaje austero, estilizado y de vanguardia, a la vez que de tradición española, si bien adoptada a un concepto más dinámico y terrenal. Del manifiesto del grupo extraemos que buscaban musicalidad pura, sin metafísica, y esta descripción nos acerca especialmente a la depurada técnica y la economía de la materia sonora del concierto para clave o piano y 5 instrumentos y el retablo de Maese Pedro, 2 obras de Manuel de Falla referentes constantes para el grupo. Después de los éxitos de Manuel de Falla con La vida breve, obra ganadora del concurso convocado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la publicación de sus 4 piezas españolas, de la primera representación del Amor Brujo en Madrid, con trajes de nuestro Néstor Martín Fernández de la Torre, o del estreno por parte del pianista José Cubiles, vinculado con la música nueva, de Noches en los Jardines de España, basados en el canto popular andaluz y también vinculado al impresionismo francés, llegamos a la Fantasía bética, obra que por una parte resume la etapa andaluza y por otra anuncia la austeridad de las siguientes obras. El concierto y el retablo, fundamentados en fuentes antiguas de la música española, buscan la esencia y el arcaísmo, caminando a la par que la vanguardia europea. Están basados en un lenguaje castellano en lugar del andaluz, que comúnmente se tomaba como nacional, y serían su principal aportación a la música española del siglo XX. Recientemente, una serie de exposiciones, de conciertos, de presentación de libros, de representaciones escénicas y otras iniciativas han conmemorado los 100 años del retablo de Maese Pedro. El propio Manuel de Falla explicaba que antes de componerla investigó sobre la música en los tiempos de Cervantes y estudió las escalas usadas en la música de la época. Esta fascinante obra, basada en un capítulo de Don Quijote de la Mancha, sitúa a Falla como el primer compositor que rescata el clave en música contemporánea. Supone un cruce entre la renovación del lenguaje musical y una mirada a nuestro glorioso pasado musical, con el uso, por ejemplo, de melodías antiguas españolas, aunque sometidas a un alto grado de transformación con un lenguaje de vanguardia. El concierto para clave o piano y flauta, oboe, clarinete, violín y violonchelo es, junto al retablo, las 2 obras que más influyen en la música nueva. Utiliza música antigua española, fuentes castellanas de los siglos XVII y XVIII, sometida también a transformaciones, como es el caso de los Álamos Vengo Madre, del primer movimiento, tomada del Cancionero de Pedrell. En el segundo movimiento se produce una imitación de guitarrones a través de arpegios en el clave, de temática medieval, y en el tercero se recrea el estilo de Scarlatti, compositor referente para el grupo. Nos encontramos ante 2 obras que suponen la mayor aportación de la música contemporánea española y que, en palabras de uno de los componentes del grupo de los 8, Rodolfo Halfter, su influencia supone la vigencia del concepto de grupo, que están unidos por la influencia de la figura de Manuel de Falla y a pesar de la cierta diversidad estética de sus componentes, según su lección magistral Manuel de Falla y los compositores del Grupo de Madrid de la generación del 27. Ernesto Halfter titula su discurso de ingreso como académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando El magisterio permanente de Manuel de Falla. Describe al compositor como admirado por todos los ilustres compositores, desde Ravel a Strauss o Bartók. En el estreno de concierto para clave y 5 instrumentos, Paul Dukas, Igor Stravinsky y los componentes del grupo de los 6 salen maravillados de la Sala Pleyel de París y Ravel anuncia el segundo movimiento como un milagro. Fueron claras las palabras finales
dirigidas a los jóvenes compositores del discurso de Ernesto Halffter. Cito: «No os limitéis a ver en Falla una figura de museo. Sigue en la actualidad firme como el más alto exponente de nuestra música. Analizad sus trabajos con cariño, con ilusión y profundidad. Tened la seguridad de que encontraréis en ellos una ayuda eficaz que, sin entorpecer vuestro camino, os facilitará la realización de vuestros altos ideales, para mayor gloria de la música española y mejor efectividad de vuestra aportación a la cultura universal». Estas han sido las principales influencias en el lenguaje compositivo del Grupo de los Ocho hasta su separación, que podría apuntarse incluso anteriormente, pero que sin duda con la Guerra Civil Española el grupo definitivamente se dispersa, con trayectorias desiguales, influencias y caminos diferentes. No cabe duda de que durante el primer tercio del siglo XX la cultura en nuestro país alcanza unos niveles sin precedentes desde el siglo de oro. En relación a mi aportación a visibilizar en cierta medida a este grupo de compositores, mis trabajos se han centrado en la figura de la única mujer del grupo. Mi relación e interés por Rosa García Scott se lo debo a mi madrina, María Teresa Heredia, heredera de la compositora. En primer lugar, realicé la tesis doctoral Rosa García Scott 1902-2002 y la generación del 27, trayectoria biográfica, estudio y catalogación de su obra, que defendí en la Universidad de Granada. Fue una investigación de todo el fondo documental e historiográfico. Fruto de esta tesis nació el libro Rosa García Scott y la generación del 27, que supone su primera biografía y el primer catálogo de su obra, y da respuesta a una demanda de la historiografía, que venía denunciando la ausencia de estudios especializados sobre la compositora y pone de manifiesto sus principales aportaciones a la cultura de la época. Posteriormente, publiqué el disco Piano Tribute to Rosa García Scott, trabajo que reúne una decena de primeras grabaciones de sus obras, además de otras de Scarlatti, Falla y dos compositores que influyeron en su lenguaje compositivo. A continuación, publicamos un disco que incluye la totalidad de su obra, proyecto que incluye toda la obra orquestal con la Orquesta Sinfónica Ibérica, dirigida por José Luis Temes, además de la obra de música de cámara, guitarra y la de piano, en el que participo como intérprete de la grabación de toda su obra para piano y que incluye la primera grabación del concierto para piano y orquesta, revisado por la compositora y académica numeraria doña Laura Vega Santana. Lo cierto es que hasta hace bien poco la figura de Rosa García Scott estuvo olvidada. De hecho, no se había publicado ninguna de sus composiciones desde 1971. De ahí que para mí reunir y publicar todas sus obras para piano en un volumen de partituras haya sido un trabajo fundamental para que llegue a los conservatorios, a las escuelas de música o a cualquier persona que desea acercarse a su figura. Para finalizar, me gustaría recalcar que el mayor de los premios, tras el esfuerzo realizado, es recibir noticias de diferentes puntos geográficos sobre la recepción de su obra, como las conferencias y los conciertos organizados tanto en nuestro país como más allá de nuestras fronteras. Nos consta que sus obras están incorporadas en las programaciones de varios conservatorios españoles. Se realizan conciertos monográficos con sus composiciones y existe un proyecto cuya misión es visibilizar la figura de Rosa García Scott desde un enfoque interdisciplinar en los colegios, institutos, escuelas y conservatorios de nuestro país. No puedo tener mayor satisfacción, tras mis trabajos sobre la compositora, que la de formar parte en hacer justicia al patrimonio musical español. Muchas gracias.
Ignacio Clemente por esta brillante aportación, un discurso magistral sobre las influencias de los 8, que además perfectamente contextualizado, y sobre todo felicitarle por esa visibilidad que le ha dado a esta protagonista, ¿no?, a Rosa García Scott, y animarle, aunque creo que no hace falta, porque le veo que está muy estimulado en ese nuevo proyecto que han emprendido con otros colaboradores. Ahora, a continuación, ruego al académico don Conrado Álvarez y a la académica doña Laura Vega, por favor, entreguen o se acerquen a la mesa para hacer entrega de las insignias, la medalla y la entrega de acreditativo. Felicitarle o reiterar mi felicitación a los dos protagonistas, a José Luis del Castillo y por esta brillante laudatio, como he dicho antes, y por supuesto al ya académico correspondiente, don Ignacio Clemente, ¿no? En nombre de esta Real Academia le damos la bienvenida al cuerpo académico y a partir de este momento pues le invitamos a participar y a colaborar en todas las tareas culturales y patrimoniales de esta Real Corporación, especialmente en el ámbito musical, donde ha quedado demostrado que hay una figura poliédrica, profesor, investigador, autor, etcétera, ¿no? Es un honor para todos nosotros contar contigo ya en el seno de nuestra corporación. A continuación, bueno, simplemente creo que tenía que haberlo hecho antes, pero lo voy a hacer ahora, disculpar a la señora presidenta de la corporación, dado que por motivos de salud no ha podido presidir hoy el acto como le hubiese gustado, ¿no? Para terminar, pues vamos a pasar ahora a una interpretación musical que tiene un programa de Rosa García Scott, la de guitarra.
muchas gracias por este maravilloso obsequio con el que cerramos y la sesión. Buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos.